Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Yo creo que una de las personas que más ha advertido con respecto a el daño que se le infringe a Colombia con la permanencia del chavismo en el poder ha sido Alberto Franceschi. Y lo ha dicho durante años, desde antes inclusive que llegara el presidente Iván Duque al gobierno. Este fin de semana recibimos la noticia de un atentado en contra del presidente Iván Duque a tiros. Le dispararon al helicóptero en el cual se desplazaba y las indagaciones policiales indican que los tiros provienen de fusiles y en la zona en la que ocurrió el ataque, al hacerse la revisión, se encontraron en efecto fusiles FAL provenientes del parque de armas de la Fuerza Armada Venezolana. No, AK-47. Yo entendí que habían sido fusiles FAL, que habían sido capturados fusiles FAL, que era lo que hacía llamativo el asunto, porque recuerda que la FARC usa el AK-47 también, pero el hecho de que hubiese FAL de alguna manera daba por sentado el origen del ataque o por lo menos el origen de las armas. Pero independientemente que sea cual sea el tipo de armas, el hecho es que hay una sospecha fundada de que el atentado fue hecho por algún grupo o por alguna persona que recibió armas de parte del régimen venezolano. Y demás está decir que le convendría, la cosa esta que dicen los policías, ¿no? ¿A quién le conviene el crimen? Bueno, evidentemente a la muerte de Iván Duque sería una cosa que le permitiría bañarse en agua de rosas por años al chavismo asesino y criminal, al castrismo en general y al chavismo colombiano, al narcochavismo. Pero pareciera, Alberto, que a pesar de esta, yo no sé, ¿será que una cosa como esta, que afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Pero ¿será que este es el tipo de cosas que necesita la sociedad colombiana para darse cuenta, y sobre todo su liderazgo político, para darse cuenta de que si no hay, que mientras haya chavismo en Venezuela no habrá paz en Colombia? Si no habían llegado a esa conclusión, es bueno que empiecen a llegar. Porque cuando traten de reaccionar y sea demasiado tarde, bueno, ya estarán, qué sé yo, como la célebre fábula, o no sé cómo se llama esa figura de la rana que la echan en una olla de agua calentándola pues lentamente, y la rana pues está allí, pues cuando va a salir ya que está hervida, no sale. Bueno, a Colombia la han cocinado a fuego lento durante años las fuerzas disolventes de las guerrillas propias y extrañas, de las guerrillas del ELN, de las guerrillas de la FARC, de los frentes indigenistas que ahora se descubre que son masivamente financiados por el narcotráfico, y sobre todo esa inveterada costumbre del magisterio colombiano, por ejemplo, de prohijar toda clase de ideologías en la universidad, el liceo, etcétera, que redunden en detrimento de lo que ellos llaman la oligarquía colombiana. Bueno, esa oligarquía, si es que alguna vez existió, está fracturada en una inmensa mayoría a favor de todas estas posturas progres y cómplices con la guerrilla, porque o fue comprada o es cómplice directa al narcotráfico, al punto de parir un gobierno como el de Santos, que prácticamente dejó por la libre la liquidación de las instituciones básicas de Colombia. Y hoy por hoy este presidente, que hace algún esfuercito allí por mantener el edificio,
bueno, se da cuenta de su impotencia. El liderazgo Uribe, que fue eficiente en su época, se ha transformado en parte del paisaje. La gente que pone Uribe son iguales o peores que los otros. Entonces, ¿cómo es la cosa? La clase política colombiana en su conjunto parece que ya hirvió como la rana y ya no tiene reflejos propios. Allí hay una especie de... Mira, hay una cosa muy seria. Lo voy a decir, aunque no tiene consecuencias más allá de la credibilidad que pueda tener mis expresiones o no. Lo grave de todo esto es que hasta en las Fuerzas Armadas, como en el Estado norteamericano y como pasó en las Fuerzas Armadas nuestras, a finales, ya cuando la época de Caldera y muy inicio del gobierno Chávez, el haber arrastrado la cúpula militar al conformismo hacia las tesis llamadas progres, lo tolerable frente al izquierdismo en ascenso, copando las instituciones básicas del Estado. Cuando ya tú ves que hasta en las propias Fuerzas Armadas empieza a sentirse ese lenguaje de esa espesa baba del colaboracionismo, de que hay la tolerancia y la unidad nacional debe pues prevalecer y que las reivindicaciones democráticas, ay papá, dice, esta gente está frita también. El propio ejército de Colombia ya tiene ese lenguaje, ¿entiendes? Y se lo han educado y machacado los últimos 15 o 20 años. Y encontramos entonces una Fuerza Armada también dócil a la prédica de que, la justicia primero, pero ¿cuál justicia? Se han copado el aparato de justicia y lo han convertido en un instrumento de esta línea de colaboración abyecta con la guerrilla militante. ¿Cuál es fuerza económica sana si todas están bajo el chantaje de las posturas de esta candidatura a las que financian de parte de alcaldes y gobernadores y de la propia candidatura presidencial, que son agencias directas en el aparato institucional de Colombia de esa guerrilla narcotraficante? Es decir, todo el tinglado, el famoso Estado burgués, aquel de que hablan los marxistas. Bueno, ese Estado burgués está absolutamente en manos de esas fuerzas que apuestan a la disolución de Colombia. Ojo que esto es un fenómeno mucho más grave y extendido de lo que se imagina. Van a creer que estoy comparando, peras con manzanas, pero es el caso de Estados Unidos también con el Partido Demócrata y fuerzas del Partido Republicano que ya sucumbieron ante la prédica del mismo tipo, o el aparato de Estado ¿cómo se llama? En España, donde no existe Sánchez sin el gobierno Rajoy, el mayor de los cobardes que pudo parir la clase política española, que hundieron la unidad de España con toda clase de concesiones al separatismo. Y bien, ¿quién me dice que también Macron o las fuerzas digamos, que hoy están en emergencia en Francia, no fueron las que permitieron esta deriva hacia el proceso de disolución de la nación francesa, que era una de las más sólidas en cuanto a su sedimento, su fundamento nacional del Estado? De manera que este es un fenómeno mundial. La decadencia de Occidente es visible, la decadencia de todos los estados y formas de instituciones políticas que antes eran el reflejo, el último bastión de las libertades, una a una van cayendo hacia un fenómeno de disolución extrema, de capitulación absoluta, de abdicación de los principios básicos que le dieron fundamento inicial a esas naciones, y hoy son pasto fácil de esos procesos de disolución. El gobierno de Sánchez presagia, amigos, es muy difícil lo que hay que decir, pero uno puede decirlo porque está fuera de España. Viene la guerra civil en España, porque si hay fuerzas sanas, van a salir, y en España hay fuerzas sanas todavía. Están en la Guardia Civil, que ya el propio Partido Popular las trata de sacar. El Partido Popular, estoy refiriéndome al partido fundamental hasta ahora de la unidad y de la defensa de la burguesía española para defender el Estado Nacional. El propio Partido Popular es agente de tratar de sacar la Guardia Civil, chicos, de instituciones o del cuidado pues del Estado en zonas claves de España, como Galicia, donde domina el PP de forma inveterada desde hace muchos años. Lo saquen,
o la defensa del español. Cada una va capitulando a su propia jerigonza local de hacer del idioma catalán o el idioma gallego. ¿Qué idiomas? Nada, chicos, son variantes de las viejas lenguas romances que todas fueron subordinándose al español como lengua matriz de toda España, y ahora viene una especie de revancha de todos esos dialectos, ¿entiendes? Para reventar la unidad de España, que basa la unidad de su cultura y de su vocación histórica en la defensa del español. Parece una locura, pero el español va a tener que ser defendido por venezolanos, colombianos, mexicanos, y no por los propios españoles que han sido arrinconados en su propia patria por estos fenómenos del separatismo izquierdoso, que es una forma tardía de fascismo original, donde se supone que el interés nacionalista localista va a primar sobre el interés nacional. Es que España, Dios mío, no sale de una petar en otra. Como ves, el tema que tengo en la cabeza ahorita es el bendito indulto de Sánchez y los separatistas que rompe la unidad de España. Pero fíjate fíjate lo siguiente, ¿no? Yo señalaba recientemente con respecto al tema español, como, y lo he repetido, y prácticamente lo he tenido como, bueno, como misión, si se quiere. Si es que acaso puede uno decirle algo. Dejamos de verte, Alberto. Ahora sí. Que si algo podría uno decirle luego de la experiencia venezolana a los españoles, es que los indultos en momentos en los que el tema por el cual el que cayó en el delito político o en el delito contra el Estado, todavía el tema se encuentra en discusión. Un indulto, un sobreseimiento, un perdón de cualquier tipo termina convirtiéndose en un arma arrojadiza contra el propio sistema, contra la propia democracia. Eso lo vivimos en Venezuela. En Venezuela lo vivimos en 2 ocasiones, de hecho. Y probablemente si los dejamos, lo volveremos a vivir. ¿Por qué? Porque en Venezuela, cuando se da aquel proceso de amnistía a las fuerzas guerrilleras en los años 60 y 70, en el primer gobierno de Rafael Caldera, se les permitió reincorporarse a la vida legal sin consecuencias y sin inhabilitación a una gente que se había dedicado a matar policías por la espalda. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso lo vimos en el año 92, que los tipos que fueron indultados en los años 60 estaban en su gran mayoría montados en el carro del chavismo otra vez. Hubo que volverlos a indultar. O sea, hubo gente que hubo que indultar 2 veces. Y los indulta el mismo personaje, desde mi punto de vista, con una visión equivocada de la historia y de la labor que tenía que hacer. Es otro tema, las razones de Caldera. Desde mi punto de vista, completamente equivocado. Y equivocada la sociedad. ¿Qué ocurrió? Que al perdonar a un movimiento, porque lo que se perdonó fue un movimiento, cuyas razones o cuyas acciones iban contra el Estado, queda perfectamente claro que lo que había era una situación en la que el resultado de ese perdón es que el Estado y la democracia resiente, porque la discusión entonces queda en lo siguiente. Pero bueno, si estos tipos se alzaron contra la democracia, ¿cómo los va a indultar la democracia y le va a permitir que participen con las reglas democráticas como si fuesen unos inocentes? No son inocentes, asesinaron personas, ejecutaron unas acciones graves contra el Estado. Que se vea equiparable la guerra de guerrillas de los 60 en Venezuela y los golpes de Estado del 92 al golpismo catalán, quizás no por el saldo en sangre, el saldo en vidas. Pero cuando uno escucha, lee y verifica todo cuanto han hecho los catalanes independentistas, los catanazis, no los catalanes, pero los catalanes son otra cosa. Esta facción supremacista dentro de Cataluña, en contra del Estado español, en contra de ese Estado del cual ellos forman parte, uno se alarma porque uno cree, bueno, pero es que esta gente de verdad, en serio, esta gente si hubiese tenido la posibilidad de empuñar las armas contra el Estado español lo hubiese hecho sin ningún problema, porque si le estás prohibiendo, es más,
cuando el término nazi, por lo menos aquí en Alemania, se tiene muchísimo cuidado cuando se utiliza, porque no, inclusive la gente trata de no utilizarlo, porque se banaliza. Pero un momento, ¿qué están haciendo los tipos en Cataluña? Están prácticamente prohibiendo el idioma español. No te permiten hablar en el idioma español. Están prohibiendo los símbolos españoles, la bandera, ya el idioma, la corona, la presencia del rey. Luego intentan borrar y cambiar la historia a conveniencia de los supremacistas. Bueno, me perdonan, pero si revisamos las leyes nazis, las leyes de la Alemania nazi, nos encontramos que fue una cosa bien parecida a lo que hicieron para empezar a someter a los pueblos a los cuales le pasaron por encima, no solamente a los judíos, sino a todas las minorías a las que pudieron someter en su momento. Entonces, yo no sé, Alberto, pero a mí me da la impresión, cuando veo sobre todo las acciones en el seno de la Comisión Europea y en el seno de la comunidad internacional, que pareciera que no existe la comprensión de ver cuál es la naturaleza de estos fenómenos cuando se presentan, porque lo que estamos viendo en España no es un tema para discutir la autodeterminación de los pueblos. Esa no es la discusión que hay aquí. Aquí lo que se está discutiendo en España es las acciones en contra de un Estado debidamente constituido. O sea, quieren disolver España. Así es. Así es. La discusión ya no es sobre las intenciones que son manifiestas, sino sobre si han logrado el objetivo a partir de haber mostrado solamente esa carta de adueñarse progresivamente las instituciones, porque previamente hubo una ley electoral, por ejemplo, que premia el voto localista, regionalista. O sea, un diputado con votos de Cataluña vale mucho menos que un voto de Madrid. Digo, con menos votos sacas más diputados en Barcelona, ya, para premiar los grupos nacionalistas locales. Y así van entonces copando institucionalmente, de manera que ya las escuelas, por ejemplo, no aceptan el español, que lo hablen los niños en los recreos, chicos. No está prohibido titular, poner tu negocio, un letrero en español. Ya, ¿cómo es la cosa? Bueno, esa era la misma Cataluña que hace 40 o 50 años, chicos, eso ni se soñaba que podía llegar. Bueno, han logrado, precisamente por esa práctica racista de la aristocracia catalana, porque todo esto es un matrimonio rarísimo. Es la ultraizquierda podemita, comunista, los mismos sinvergüenzas de siempre, que se alían con la escoria nacionalista de la aristocracia catalana, que son racistas. Ellos dicen que español es una lengua de las bestias, que ellos más bien son como franceses, dicen los tipos. Pero fíjate algo que nos señala. Recuerden que todos los que les interesa apoyar estos contenidos y estar en vivo con nosotros cuando los grabamos, pueden suscribirse a mi cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Uno de nuestros suscriptores, Jesús Valerio, nos indica: con respecto al gobierno catalanista, se observa la promoción de la inmigración no hispanohablante. Sí, los islamistas. Entre paréntesis, marroquíes, subsaharianos y Europa del Este, para que aprendan directamente catalán sin tener una base hispanohablante, perdiendo la base cultural que nos es común. Así es. Hey, y no son 4, ya son centenares de miles de árabes que auspician, y la islamización de Cataluña también está en la perspectiva. O sea, que capaz estos tipos terminan la iglesia de la Sagrada Familia, la convierten en la mezquita de la Sagrada Familia. ¿Por qué no? No descartes nada. No descartes nada. Estas son las cosas que cuando se discuten llaman a algunas preguntas, Alberto, porque alguien te podría decir, bueno, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué importa si Cataluña se divide? ¿Qué importa si hablan o no hablan español? Total, un idioma más, un idioma menos. Sencillamente no perciben que lo final último de toda esta cosa es la guerra. Ahora, entre los cómplices, Daniel, se nos ha olvidado uno. La mayor cabronería viene del episcopado catalán, chico, de la iglesia catalana, de allá de los que estaban encaramados en Montserrat, allá de ahí viene todo el germen del nacional, igual que con los vascos, en los seminarios vascos que se armó la ETA, separatista y asesina. Y acá en el monasterio ese Montserrat, chico, fue donde
creció el germen pues, del nacionalismo a ultranza de los blanquitos predilectos catalanes de la aristocracia catalana. Me dio la tos por hablar. Te dio la tos, la tos anticatalana. Exacto. Entonces, mira, a ver, este es un fenómeno complejo y que viene de mucho tiempo. Esto no es de ayer. El intento de separar Cataluña de España viene, la última, digamos, sacudida importante viene del final del siglo XIX, inicio del XX. Es decir, cuando se pierde cuando España pierde la batalla de Cuba y se la anexa a Estados Unidos inicialmente. Bueno, hay la independencia cubana, pues, Cuba, con todos sus bemoles. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otros dominios. Así es. Esa pérdida para el último gran bastión en América y en Asia del Imperio Español es asumido por los catalanes, quienes eran los principales beneficiarios de esas posesiones, digamos, del imperio. Entonces, chicos, les irrita sobremanera que ellos no sean la aristocracia cubana o que no sean los principales traficantes hacia el Pacífico allá. Y entonces resuelven que ellos van a cobrarle a España su proceso de debilitamiento interno en España. Y se lanzan a la aventura entonces de tratar de promover primero la derrota de la monarquía propiamente dicha y luego hacerle pagar a España mediante privilegios fiscales que los catalanes deben ser especiales, que las ganancias en la industria y en la economía de conjunto de España debe rendirle tributo pues a la permanencia de ellos bajo España, y entonces se dan a esta especie de chantaje permanente que, bueno, significa ni más ni menos lo siguiente: si es un producto catalán debe ser comprado por toda España, si es un impuesto debe ser eliminado de Cataluña para que los catalanes no sufran ese impuesto, para que es para toda España. Y así van fabricando este absurdo de una región que quiere solo los beneficios de pertenecer a España y ninguno de las obligaciones que significa él. Eso, mi amigo, es, digamos, una tesis bastante curiosa para no entrar a calificarla. Y lo mismo en País Vasco, es la misma cosa. Ahora, pero tú sabes que hubo una discusión, Alberto, interesante, que por cierto quien la lanza sobre la mesa es Isabel Díaz Ayuso, que era el papel del rey, porque a pesar de que se sabe, se conoce, y de hecho es así, que España es una monarquía constitucional, el papel del rey no es el papel de un jefe de Estado que toma parte de las deliberaciones políticas, como podría ser en Francia, sino que se trata de un jefe de Estado que es un monarca por condición hereditaria, que es casi que una figura decorativa y cuyas acciones políticas están supeditadas a las acciones políticas que ejecute el gobierno electo por el Parlamento. En tal sentido, es normal y natural que si el gobierno electo por el Parlamento decide establecer relaciones diplomáticas con X o Y país, es normal y natural que envíen al rey y a la reina como jefes de Estado a visitas oficiales, etcétera, etcétera, y comprometan la figura de la corona en la acción de la política exterior. Pero también cuando se firman decretos, cuando se elaboran decretos, esos decretos pasan a la firma del rey. Y no hay discusión, el rey siempre lo firma, pero Isabel Díaz Ayuso puso sobre el tapete la posibilidad de que el rey veladamente, no lo dijo de esta manera, pero cuando Isabel Díaz Ayuso dice que el gobierno de Sánchez pone en la terrible situación al rey de España de tener que firmar esos indultos contra el Estado, pone sobre el tapete la figura del rey, intentando decir, bueno, el rey debería negarse a firmar esos indultos. Sin embargo, entiendo que el rey ni se negó ni se va a negar, lo que de alguna forma puso la discusión sobre el papel del rey también sobre la mesa. ¿Tú crees que esa discusión tiene futuro o eso va a ser? En este momento no, va a ser muy importante en los próximos meses, pero realmente lo que Isabel Díaz Ayuso propuso es, digamos, casi que irrumpir en una discusión que pone al rey en una gran dificultad.
A saber, ¿va a firmar usted en complicidad con su propia destrucción? Es más o menos la pregunta que le ha hecho. Y eso supone que el rey debería decir, no, yo esa vaina no la firmo. Bueno, entonces se declara una crisis política, claro, que no es cualquier crisis política, es la ruptura del régimen de acuerdo, del acuerdo constitucional básico, que significa que el gobierno, digamos, el rey gobierna, ¿cómo se llama? El rey manda pero no gobierna, gobierna pero no manda. O sea, esa figura oblicua allí de la monarquía que se supone representa a España, pero no tiene ni arte ni parte en la ejecución de las políticas del gobierno en su cotidianidad. Es mucho más que eso la monarquía, porque es la garantía de la unidad de España, si vamos a ver el fondo de su utilidad. Pero han hecho lo que le ha dado la gana con ese rey de España, los distintos gobiernos. Los han expuesto, es más, por responsabilidad de la propia corona, porque el papá de este muchacho, de Felipe VI, el tal... ¿cómo se llamaba aquel? El rey emérito. Juan Carlos. Juan Carlos, el rey emérito, chicos, es un gran vagabundo, ¿bien? E hizo toda clase de corruptela. Ese le hizo más daño a la monarquía que todos los antimonárquicos juntos. Al decir de muchos que consideran que su papel fue de un acomodamiento a todas las conveniencias de esa casta política española. Si es que el problema viene de allí. Han hecho del Estado monárquico español digamos, una barrera para privilegios, chicos, de esa clase política que la sostenía a cambio, y eso incluye los nacionalismos, porque no hay nacionalismo actual sin el Pujol, el clan de los Pujol, que se hizo una de las más grandes fortunas de Europa, chicos, a partir del chantaje del nacionalismo catalán contra el Estado español, y sus hijos y su familia política de los distintos variantes del catalanismo, son hijos de esa protección bajo el Estado monárquico español, de esa gangrena que evolucionaba en sus narices, sin embargo, no la detuvieron. El que se atrevió a medio parar la cosa fue precisamente el chamo Felipe VI, con la exigencia, me imagino que tras bastidores, de que aplicaran el 155, que es el artículo que devuelve el carácter centrífugo del nacionalismo catalán y lo devuelve al curso institucional, al curso de la aplicación de la Constitución. Eso ocurrió en el último tramo del gobierno Rajoy. Y ahora entonces, y un discurso que hizo, no el rey emérito el que salió, sino el nuevo rey de hace 6 años para acá, que viene dando una batalla por tratar de reencauzar la cosa. Y hubo un discurso precisamente el 1 de octubre de 2017, donde condena explícitamente el nacionalismo catalán y reclama la unidad de España bajo la corona. Bien, ahora el problema es que vuelven otra vez los catalanes a buscar la manera, apoyándose en la coalición de Podemos, chavista, y del Partido Socialista, gangrenado completamente y en colusión con los intereses, coludido con los intereses del nacionalismo catalán, vuelve a las andadas para tratar de arrinconar a la monarquía. Y le toca al rey entonces volver a pronunciarse con un discurso como el del año 17 contra el referéndum aquel y las consecuencias del referéndum independentista. Esta vez puede significar que sea un desgarramiento mucho mayor del Estado. Para resumirle la perspectiva a la gente, España va a su ruptura, es decir, a su desmembramiento como unidad nacional, si no hay una reacción desde la propia Cataluña o desde el propio resto de los españoles para detener ese proceso. Yo quiero decir una cosa que a mucha gente le puede extrañar. El tema de Cataluña no es de los catalanes, es de toda España. Los catalanes pueden quererse dividir, pero no puede aceptarse que se quieran dividir, ni siquiera con la mayoría de los catalanes a favor de ese proceso secesionista, por la elemental razón de que la historia de España tiene demasiados muertos en defensa de la nación española, que incluye a Cataluña, para ahora dejarla perder porque una dirección de equivocados pretenda erigirse como auténtico representante. Para ponerlo en una frase sencilla, habría que desenterrar los muertos de España y ponerlos todos a votar para saber quién es el que va a decidir el derecho
que los propios españoles aproximaron a su nación. Habría que desenterrar a los muertos de la guerra por la Reconquista. Habría que desenterrar a los reyes católicos. Habría que desenterrar a todos los muertos de todas las guerras posteriores. Bueno, habría que desenterrar a todos los muertos de las guerras civiles. Pero además de eso, habría que entender las consecuencias nefastas, porque no se trata de Cataluña, se trata de España y se trata de Europa. Si Europa permite que Cataluña se salga de España, el proyecto de la Unión Europea se va al demonio por razones sencillas. Porque ir a Cataluña, ¿qué impide que se vaya el País Vasco? Absolutamente nada. O sea, ir a Cataluña se va al País Vasco por el mismo camino. Y cuidado si no termina las Islas Canarias declarando su independencia y uniéndose al islamismo radical. ¿Quién sabe qué demonios veremos nosotros ahí? Y el norte de Italia, y Baviera, y Escocia. Y entonces ves el norte de Italia, ves entonces Escocia, ves a Irlanda del Norte con un plan. Porque mira el planteamiento que tiene Irlanda del Norte, que no es cualquier cosa. Porque en la guerra, en lo que ellos llaman el Ulster, la guerra librada por el IRA, en contra del Estado británico, cesa con un acuerdo de paz. Pero esos acuerdos de paz, de alguna manera, se vieron trastocados cuando la Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, por la sencilla razón de que los irlandeses del norte, se sienten más parte de Irlanda, sienten más lazos con Irlanda que con Inglaterra. Al momento en que Irlanda permanece en la Unión Europea, pero la Gran Bretaña se separa, los irlandeses del norte tienen que sellar el pasaporte para pasar para Irlanda. Entonces vuelve a renacer el conflicto y los tipos dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué nos hacen este daño después que nosotros hicimos la paz? Ahora resulta ser que para ir a visitar a nuestras familias y para ir al sitio donde sentimos que pertenecemos tenemos que sellar pasaporte porque a estos animales se les ocurrió separarse de Europa. Entonces resurge el ánimo independentista de Irlanda del Norte y resurge el ánimo independentista en Escocia, que ya había perdido un referéndum, pero parece que van a ganar el que viene. Y así pues, estarán los escoceses, estarán los galeses, bueno, y así surgirán movimientos secesionistas en toda Europa. Porque estamos hablando de que hay una situación donde cuando un país es reconocido, cuando un movimiento de este tipo es reconocido, evidentemente ya se sienta un precedente en el derecho internacional que cualquiera puede enarbolar. Ahí es donde está la gravedad del asunto, ahí es donde está el peligro del asunto. Pero parece que los líderes de la Unión Europea están más interesados en saber si van a ser veganos, si van a comer pasto, si van a comer leche, a tomar leche de almendra, o qué carajo van a hacer con la alimentación, o si es el carbón o el gas, o si le pican el ojo a Putin o le pican el ojo a Biden. O sea, están en la discusión, Alberto. Yo no sé si tú lo ves de la misma manera que yo, que Europa pareciera dedicada a la discusión de unos temas. Bueno, aquí ahora la discusión es qué habrá en los expedientes X de los Estados Unidos sobre el fenómeno extraterrestre. Esa es la discusión ahora aquí. Entonces yo, bueno, pero esto están discutiendo los extraterrestres y de los terrestres divisionistas, secesionistas no van a discutir, que es una cosa tan grave para toda Europa. O sea, pareciera que de verdad alguien como que le pisó el botón de reset. Aquí como que quieren resetear esto y que volvamos, yo no sé a dónde. Porque bueno, si quieren hasta ponerse a comer pasto ahora, yo no sé si es que aquí vamos a volver a la Edad Media, Alberto. Decía, creo que, no sé si fue Kissinger o el propio Albert Einstein, que él sabía, que él no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, con las consecuencias del uso de la tecnología nuclear, pero que sí sabía que la Cuarta Guerra Mundial iba a ser con piedra, porque no iba a quedar, no iba a quedar nada. Mira, estamos en ese camino entonces, estamos en esa disolución de Occidente, quizás no a ese punto de gravedad, pero lo que sí es bueno que la gente empiece a saber que eso que llaman la decadencia es esto, ¿bien? El que existan temas ya importantes de discusión sobre semejantes ridiculeces es propio de la decadencia de Occidente. Pero fíjate, yo te voy a decir una cosa, ¿no?
respetando el criterio aquí de todo el mundo, pero creo que tengo derecho a tener el mío. A mí me parece que es una gran estupidez esto de pretender que la decadencia de Occidente es culpa de las mujeres que abortan o de los homosexuales. Aquí hay una cosa mucho más grave que esa. Aquí hay una búsqueda, pero incesante y consecutiva pero que no cesa de la disolución de los estados. Es que lo vemos en la acción política. En el caso de España es la cosa más grave, pero en el caso de Francia también se ve. Es el llamado globalismo en acción. Que le den una cachetada al presidente de la República Francesa no es cualquier cosa. Eso es un gesto importante. Porque es que la gente lo podrá ver como una cosa graciosa, pero no, estamos hablando de un tipo que le dieron un rolo de cachetón en plena visita y eso cuando salta al hecho simbólico, o sea, significa muchas cosas más. El tema de las cosas que permanentemente esas fuerzas dentro de Italia siempre empujando hacia la desaparición de Italia. Esas fuerzas dentro de Inglaterra siempre peleando contra sí mismas. Esa es la verdadera amenaza. Pero mientras tanto, entonces, les preocupa que se celebre el Día del Orgullo Gay, les preocupa unas cosas que quizás puede haber una preocupación para los que tienen sus creencias religiosas y todo aquello, pero esa no es la verdadera amenaza. La verdadera amenaza es que quiere que mientras se dedican a esas discusiones, los enemigos de los estados constituidos siguen avanzando y avanzan de una forma inusitada utilizando las propias armas de la democracia para matar la democracia, y eso es técnica chavista. Toda esa fragmentación, cualquiera sea el enfoque de cada sector que busque afectar la unidad del Estado y la unidad de Estado y nación fundada pues, en sus constituciones, en la superación de los grandes conflictos que en el pasado llevaron a guerras intestinas, todo lo que signifique devolver esa rueda de la historia hacia la fragmentación nacional, bueno, lleva implícita las luchas que pueden llevar a la desaparición de naciones enteras y a la guerra, porque el que crea que detrás de esto no hay un final previsible de la confrontación física entre estados y al interior de los estados, se habrá equivocado, porque eso hay una gran aporte filosófico de Gustavo Bueno Martínez en su Escuela del Materialismo Filosófico de Oviedo, en su libro España no es un mito, y la España y la historia de Europa, pues 2-3 volúmenes que hay allí de sus obras completas, donde se rescata lo esencial de todo lo que plantea una persona sensata desde España. España es la nación más antigua de Europa y en la unidad de España radican demasiados intereses de la evolución de la propia civilización humana. Quien crea que puede disolver a España está metiéndose con demasiadas aristas de la propia civilización occidental. Bueno, hay una clase de locos que pretende acabar con esa unidad de España. Y eso es producto de guerra, mis amigos. Eso involucionaría de tal manera, si se quisiera disolver España, que eso lleva otra vez el debate de guerra y revoluciones. Eso lleva implícito de que la desaparición de uno de estos estados o al acosar al Estado español puede implicar que se remueve toda la geopolítica de todo el continente. Que los ignorantes no sepan que la historia de la humanidad es la historia de guerras por la constitución de estados y de coaliciones de estados, bueno, deberían empezar a saber que eso lleva implícito el sello de la solución de las crisis, lleva a la sangre y a la guerra. Y de manera que si estos catalanes de visión absolutamente corta e ignorante no saben que la tierra catalana es de todos los españoles y no solo de ellos, y de que corresponde a la unidad de España la preservación de la figura esta de Cataluña parte de España. Si no han aprendido eso, lo aprenderán duramente en las batallas por venir del que ensangrentarán a España y a una parte de Europa. Pero eso sería
eso no sería pretender que el mundo de hoy es igual al mundo del año 36, porque ha pasado mucha agua bajo el río. Yo creo que puede... ¿Tú crees de verdad que puede alzarse en armas la España en contra de ese separatismo de una forma tal que se llegue a una guerra? Mira, ¿y por qué no a la guerra de 100 años y a la guerra de 30 años y a la propia constitución de los llamados antiguos regímenes y a las revoluciones que barrieron el antiguo régimen? Escúchame, no están exentos en ningún país de volver a los ciclos históricos de los que emergió la unidad de esas naciones. El proceso de disolución nacional puede llevar implícito la lucha por tratar de evitarlos. Y el tratar de evitarlos ya es una confrontación importantísima para verificar si puede ser o no el escenario del 26 o más atrás. Porque que se sepa, esto no puede darlo nadie por cerrado hasta que no termine el último muerto de levantar las banderas que quiso. No hay manera de que esto pueda ser un incidente más. Los catalanes se antojan de romper España y hay que dejarlo. O sea, tú lo ves grave, o sea, tú ves el asunto con ribetes de gravedad inminente. Es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo, eso va para la guerra interna, la guerra civil. Ahora, pero el tema está en que el contexto también es distinto. Puede haber una situación interna, pero el contexto europeo quizás no sea tan propenso a que una cosa como esa ocurra, a menos que haya algún detonante lo suficientemente grave como para que las cosas se vayan de la mano. Pero en este momento todo parece estar en manos de los hechos políticos, al menos hasta ahora, ¿no? Es que Europa tiene realidad si la hacen real los intereses que la hacen armónica, pero Europa estuvo fracturada. La figura que te iba a hablar de Gustavo, que la perdí en el camino, de Gustavo Bueno, es que Europa es una biocenosis. ¿Qué es una biocenosis? Una comunidad de seres heterótrofos que se comen unos con otros, que extraen su vitalidad de la rivalidad permanente. Europa no deja de ser una comunidad de hostilidades apaciguadas, ¿bien? Pero puede venir perfectamente otra guerra europea. No está escrita definitivamente la historia de que será en concordia, en paz, que resolverán su problema, porque lo verdaderamente lógico y natural en la historia de Europa es la guerra, no es la paz. Ahora, dentro de todo esto, Alberto, queda también el otro asunto, ¿no? Que son los tiempos. Yo creo que la situación tal y como se está viviendo en España, yo no la veo inminente. Yo no veo una situación de conflictividad interna lo suficientemente fuerte como para explotar de forma inminente. Eso no quiere decir que no lo vea, pero yo creo que el momento, o sea, que buscarán el momento, que de hecho lo están buscando, y que ese momento será, y se están preparando para ello los enemigos del Estado español, para el momento en que en las próximas elecciones la izquierda irremediablemente pierda el control, el poder, y asuma un gobierno de derechas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el fenómeno que nosotros hemos conocido como el fenómeno de la oposición falsaria en Venezuela pareciera que ya tiene un remedio español o pretende tenerlo con el Partido Popular de Casado. Ojo, y digo de Casado porque no es lo mismo decir Casado que decir Díaz Ayuso. No es lo mismo decir Casado que decir Cayetana. No es lo mismo decir la centroderecha que decir Partido Popular o decir Vox. Yo creo, Alberto, que estos cálculos que se están haciendo de forma optimista de que en las próximas elecciones va a ganar el Partido Popular, pero va a necesitar los votos, los escaños de Vox para constituir gobierno, yo creo que estamos calculando mal. Porque si Casado sigue siendo el Casado que ha sido los últimos 2 años, lo más probable es que lo que plantee Casado es remedar, por supuesto de muy mala manera, la gran coalición gobernante en Alemania, y le va a pedir al Partido Socialista
que lo acompañe en el gobierno, que lo acompañe a gobernar. Todo por zafarse del tema Vox. Y creo que por esa razón es que siguen empujando a Vox a colocarse en posiciones donde le toque defender posiciones extremas descalificadas por el gran público europeo, como está pasando con Hungría, donde prácticamente están amenazando a Hungría por unas leyes que han hecho, que desde el punto de vista son unas leyes bastante estúpidas e inaplicables, pero ellos han aprobado esas leyes. Y entonces por la aprobación de esas leyes empiezan a sonar las voces en Europa de que ya Hungría no tendría cabida en la Unión Europea. Basados en eso, muy probablemente, o sea, me atrevo a hacer una predicción, Casado diría, no, nosotros no podemos hacer gobierno con Vox, porque si hacemos un gobierno con Vox, seríamos mal vistos por Europa, por lo tanto tenemos que hacer una gran coalición. Yo creo que en cualquiera de los dos escenarios, Vox en el gobierno o el Partido Popular haciendo coalición con cualquier otro movimiento para dejar a Vox fuera del gobierno, daría la circunstancia perfecta para que esa fuerza contra el Estado español, basados en que está gobernando la ultraderecha, tal y todo aquello, bueno, empiecen a agitar las banderas, ya sí, guerra civilista en contra del Estado español. Yo creo que falta todavía por ver, yo creo que no estamos en la etapa cumbre, pero sí estamos caminando hacia situaciones bien macabras. Y lo peor, y lo más macabro que tiene esto, Alberto, es que se puede ver. O sea, que no es una cosa que está escondida. Es que cualquier persona bien observadora que lea todos los días la prensa española se va a dar cuenta. O sea, ojo, no un solo periódico. Si usted hace un paneo y usted se pasa por el diario El País, por El Mundo, por el ABC y por La Vanguardia, por esos cuatro, usted se da cuenta de la divergencia de opiniones que hay allí. Si usted escucha un día cualquiera de estos programas de La Sexta y escucha a Federico Jiménez Los Santos y escucha a César Vidal, usted poco a poco se va dando, yo dice, no, bueno, aquí hay un escenario de aquí esta gente va caminando para allá y allá van a terminar. Pero yo no sé si tú lo ves de la misma manera, de repente tú ves una inminencia porque tienes otras señales, pero yo creo que el proceso va a mediano plazo y esto no es bueno, porque el hecho de que estas fuerzas empiecen a coger como mayor valor para enfrentarse al Estado hace predecir que las consecuencias van a ser más nefastas. Ese es el problema, Dani, que mientras más se empeñen en diferir, lo que están es incubando que la crisis sea aún mayor y más definitoria las opciones, más de fondo. Yo no tengo ninguna duda sobre lo que tú dices, que el tal Casado con su alma de traidorzuelo, igual que Rajoy, vayan a buscar un reacomodo institucional hacia esa vasta clientela de los partidos del consenso ese de la Constitución del 78. Ahora, ¿remedia algo eso? O sencillamente mantiene en jaque los derechos reales de la inmensa mayoría de los españoles que habrían jugado su suerte a la ruleta de mantener en el poder una casta de vivianes del Estado, que es en última instancia la clientela del Partido Popular y del Partido Socialista, llamado Socialista Obrero Español. ¿Pueden marginar a Vox todavía? Bueno, margínenlo. ¿Cuál es la dificultad para Vox? Si Vox no vive de eso. Vox reclama, chico, que se bajen drásticamente los presupuestos, que se bajen los impuestos para rebajar drásticamente los presupuestos, los chiringuitos y los privilegios, chicos, de la burocracia de Estado. Vox aboga porque efectivamente no sea ya viable las corruptelas enormes de esa burocracia partidista. ¿Cuál es el problema? En que Vox puede esperar. Lo que no pueden esperar son ellos que llevan a la bancarrota a la economía española con tal de mantener los privilegios de esa casta de vivianes. Entonces, este es el mismo debate, solo que diferido con algunos aristas más, porque en realidad lo que está es redibujándose el mapa político español para la próxima década. Que Vox no sea hoy el partido mayoritario, pues sencillamente lo será. 5, 8, 10 años más tarde, pero lo será, porque es el único partido Casado, nada que ver con el Casado de apellido, Casado en mariage, ¿cómo se llama? En naturaleza común de unidad con los intereses de la nación española. Por algo Vox es el partido, si tú hicieras una encuesta ahorita, en la guerra, ¿cómo se llama? En la Guardia Civil
y en las Fuerzas Armadas, te aseguro que Vox es mayoría. ¿Por qué? Porque las reservas de la nación española en sus Fuerzas Armadas deben tener a Vox como referente. Claro, no pueden hablar hasta que no sea la hora de las armas y la hora de los tiros. Pero Vox, cuando habla con esa propiedad que habla, me imagino que es porque tiene, ¿cómo se llama? Junao, como dicen los argentinos, porque tiene ya calibrado la verdadera solidaridad de los agentes más fuertes y sólidos de lo eterno en el Estado español, ¿no? Ya esa figura metafísica, de lo sustancial y permanente, los intereses de España. Eso es un hecho. Ahora, independientemente de las trivialidades a las que quiera llevar la política española el señor Casado, un digno heredero de Rajoy y sus cobardías, bueno, perfectamente pueden darse el lujo algún tiempito más de ir tirando, como dicen los españoles. Pero el verdadero dilema se le va a presentar cuando, haciendo aguas el Estado, tengan que apelar a sus fuerzas más sanas para revitalizarse, y solo las tiene Vox. Ahí, antes de despedirnos, algunos comentarios de nuestros suscriptores de Patreon, patreon.com/DelaraF, que quisiéramos leer. Nos dice Jesús Valerio: ahora, con la liberación de los prisioneros políticos independentistas catalanes, se verá una narrativa, entre comillas, se verá una narrativa victimista y relatos de incidentes con el sistema penal cuando han recibido todo tipo de privilegios de la Dirección General de Prisiones, que está suscrita a la Generalitat de Cataluña. Lo sé de primera mano porque soy médico penitenciario en Tarragona. O sea que nos habla alguien que sabe. Nos dice por acá Jesús Valerio que el dicho es: en España el rey reina pero no manda. Pues, Joaquín Lombardi nos dice: el sentimiento de los que respetamos la integridad española es que el rey es un jarrón chino, un simple adorno y muy caro. José Vicente Rojas nos señala el tema de el Véneto en Italia, ¿no? Y aquella zona del norte que se ha hecho, que han dado a llamar la Padania, por ser bañada por las aguas del río Po. La Constitución española es clara, nos dice Joaquín Lombardi: España es una e indivisible. O sea que nadie tiene la potestad para dividir España a no ser con una guerra civil. Verónica Hammersley nos dice: mientras tanto Putin haciendo ruido en el Mar Negro. Allí donde tienen. William Alvarado nos dice: me tuvo el atrevimiento de comentar algo fuera de orden. Fuera de orden. Esta batalla es mundial contra un poder que lo puedes llamar comunismo, orden mundial, ignorancia general. En parte se trata de un crecimiento individual de conciencia y espíritu que involucra el entender y sentir que no es necesario apoyar y contribuir en hacerle daño a un ser vivo para alimentarle consciente y sanamente con todos los nutrientes y minerales que tu cuerpo necesita para elevarte a ese estado de conciencia y espíritu. Yo le diría, William, sinceramente, que la discusión va más allá de España, va más allá de Venezuela. Y si usted se pone a revisar, y estoy seguro que tú estás de acuerdo, Alberto, que si nos ponemos a revisar con microscopio el planeta, nos damos cuenta que es es la misma lucha, el mismo fenómeno. Y yo creo que el planteamiento que hizo, por eso es que me gustó tanto esa campaña, el planteamiento que hizo Isabel Díaz Ayuso, cuando en su campaña por reelegirse como presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo claramente: comunismo o libertad. Comunismo o libertad. Bueno, yo creo que la lucha se trata precisamente de la libertad. Aquí de lo que se está hablando es de las libertades. Y los regímenes que están en contra de las libertades están casualmente dentro de ese bando de enemigos de los estados, de socialistas del siglo XXI, de globalistas, de estos que quieren que la gente ahora salga a comer grama, vamos a comer pienso ahora, porque esa es la nueva hora. Prohibir la carne, porque si tú comes carne, yo no sé cuál es el tema, ¿no? Por el tema de la carne, que si matas a la animal. Una cosa rarísima, porque esta gente es ambientalista, pero marihuanera. Entonces yo digo, bueno, pero las plantas no tienen sentimientos. O sea, yo entiendo de verdad lo que los tipos hacen con sus pensamientos, pero en todo caso, creo que la discusión da para más. Yo creo, Alberto, que sí, hay que seguir haciendo una revisión de lo que pasa en España, porque aunque no lo queramos ver de esa manera, en España se resume la marcha de Europa y el futuro de la América hispana. Porque fíjate que la crisis del Estado español es prácticamente la misma crisis de los estados de la América hispana.
sea, está la misma. Nunca se detuvo la crisis. Nunca se, estamos en la misma. Es una continuidad. Así que... Y allí, perdóname entonces que vuelva a reinsistir, a pesar de que ya estamos en aterrizaje final y va a ser el final del programa, querámoslo o no, porque el tiempo corrió. Estamos bajo el sino, bajo la égida, bajo el ambiente de la lucha de imperios. La dialéctica de imperios sigue funcionando, Daniel. El Estado español, imperial español, la corona española, corona católica, fue, digamos, con las modificaciones que originó el reinado de los Borbones a partir de 1700, bien, agoniza con aquella, digamos, reincidencia de la crisis interna de los afrancesados y de las estupideces de sus reyes, allá Carlos IV y Fernando VII, que, bueno, le capitulan a Napoleón, y Napoleón, ingresando a España, desató los demonios en realidad en 1808. ¿Bien? Y vemos entonces el imperio derrumbándose e Inglaterra tratando de copar el máximo Dios mío, el máximo del espacio geográfico de ese imperio español. Y todo ese, no puedo ver. Todo el siglo XIX es el siglo de dominio ascendente del imperio británico, hasta que llega el momento en que, bueno, del siglo XX es desalojado por ya hablo de América, el imperio norteamericano empieza a desalojar a ingleses, franceses, holandeses, todo el mundo. Ya España lo termina de rematar con lo de Cuba, Puerto Rico y Filipinas por allá. Y entonces vemos el nuevo siglo XX es el siglo yanqui. Y el siglo yanqui está terminando, pero solo que no puede terminar visiblemente, así como quieren los antiimperialistas. No, los procesos históricos, pero es que los procesos históricos no terminan de forma abrupta, sino a través de procesos. Así es. Entonces ahí viene, además de lo de comunismo, libertad, viene otro tema, Daniel, que es lo de los estados nacionales. Se acabaron los estados nacionales, fueron borrados. No, señor. Y entonces vienen los fenómenos que la gente entiende poco. Si se queda en los simplismos. Es que Putin es comunista. Ya va, Putin puede ser lo que le dé la gana, pero es ante todo el jefe de un estado ruso realmente existente, que se niega a pagar los platos rotos de una Europa más decadente que la propia Rusia. Y entonces, ¿dónde queda figuras como las de cada uno de los gobiernos de Europa Oriental, que en forma de autodeterminaciones que reventaron la vieja Europa, pero tampoco son pro Putin? Son los estados nacionales como figuras eje de su reconstrucción nacional. Y entonces estamos en una era de nacionalismo versus disoluciones. La disolución de Europa bajo la égida de los globalistas no va a poder con las reivindicaciones nacionales de cada estado tratando de defender su cultura y sus intereses socioeconómicos. Bueno, es un aspecto de la crisis general. Mira, si en Venezuela nos dijeran ahora que los maracuchos tienen derecho a separarse, ¿bien? No diré venir, de todos los condes salieron, porque el tema de Venezuela es conservar su unidad nacional, ¿verdad? Ahora, bueno, eso es lo que le ocurre a los españoles cuando le dicen que los catalanes quieren irse. Es como si los maracuchos, los tachirenses o los no sé quién se quisieran ir de Venezuela. A pesar de la desgracia del chavismo, la unidad nacional del Estado venezolano deberá preservarse, pese a todos los avatares. Bien, pero ese Estado está siendo amenazado es por el propio chavismo, que lo ha llevado al degredo de perder, por ejemplo, su moneda, que es uno de los signos mayores de unidad y de identidad nacional. No, el Bolívar dejó de existir, y la gente no percibe detrás de eso un fenómeno históricamente muy importante, tan importante como que, bueno, nos han dejado sin identidad de Estado. La moneda venezolana ya no sirve, chico. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Y la segunda identidad se pierde también, y los pasaportes.
¿Y qué es lo que han dejado vivo estos canallas? Bueno, bien, son han dejado viva la corrupción y han dejado vivo el crimen, lamentablemente, pero será una discusión para la próxima semana. Alberto, mejórate. Más me vale, pues si no me ganas toda la discusión. Hasta la semana que viene. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.